Ok, listo. Por si acaso ahí ya estamos grabando. Entonces Ya, estamos aquí con el internado Juan Aguán de Delfina Torres, con el interno Andrés Almeida. Gracias por ayudarnos con este evento y te voy a comenzar haciendo un par de preguntas, que fueron las preguntas más solicitadas que se dio bajo una encuesta y de algunas que se lograron recuperar de la entrevista que se nos perdió. dale, de una, Entonces, con gusto les ayudo. dale, la primera pregunta es, ¿cómo, de dónde y cuándo estudiaste para el internado? Ya, verás, ahí básicamente es, antes del internado, la verdad no estudié nada, o las personas que me conocen, como dije en la anterior charla, saben que me había dado un año antes de coger el internado, y había estado estudiando para los STEPS, entonces más o menos ya estaba un poco preparado en ese sentido, pero luego pasó lo del COVID y dejé de estudiar, porque ya se suspendieron los vuelos, todos los centros Promeric cerraron. Y la verdad no me dediqué de nuevo a estudiar como para el internado per se. Entonces antes del internado, la verdad, como que no se estresen demasiado, salen súper bien preparados de la U y ya. Ahora, durante el internado, ¿cuáles han sido mis recursos de estudio? Fueron básicamente up to date, si es que quería buscar alguna cosa puntual o algo específico de tratamientos. Pero de ahí me he manejado con los bancos de preguntas del Kaplan que la universidad nos da. Todos los días hago 15 preguntas de repaso de la rotación en la que estoy. El Step 2 CK, los lecture notes del Kaplan igual, de cada rotación. eh, y los Pocket Medicine, que son el de Massachusetts General Hospital, el de para medicina interna o el Pocket Pediatrics y el Pocket Surgery. Como que esos son los mejores recursos y literalmente no necesitas absolutamente nada más. Con eso tienes todo. Y de ahí, ¿cuándo estudio? Yo por lo general, la verdad, estudio en las tardes. Si tienes tiempo para estudiar o para hacer investigación en este hospital, si es que te organizas bien en tu tiempo, porque haces guardia cada quinto día. Entonces eso es algo bueno. Y los otros días tienes asistencial. La posguardia es libre. Entonces, los días asistenciales es de 7:30 a 1 de la tarde. Y luego de eso ya regresas y tienes el resto de la tarde libre para estudiar. Y algo bueno es que nosotros tenemos las clases en línea y que por lo general casi nunca nos toca quedarnos en el hospital a clases. Entonces tienes el tiempo de regresar y ya tienes la tarde libre para hacer tus cosas o estudiar. Entonces ese era mi tiempo de estudio. Ya, la siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan las rotaciones? Ya, entonces ahí, eh, para ahorrarnos un poco de tiempo, les voy a explicar un poco más o menos de cada rotación, cómo funciona. Entonces, tiene 5 rotaciones, que eso es para para todo el internado y en el hospital que estés. De cirugía, traumatología, ginecología, obstetricia, pediatría neo, eh, comunitaria y medicina interna. Entonces, en este hospital en cirugía y traumato, funcionas, eh, o estás en cirugía o estás en traumato. Entonces, cuando estás de asistencial en guardia haces de las dos cosas, la verdad. Eh, pero entonces tienes 5 semanas de cirugía, 5 semanas traumato. Las clases son de eso en específico o de traumato de cirugía. Y eh, en emergencia, cuando te toca rotar, cuando estás de guardia y estás en emergencia, puedes estar en emergencia o en piso. En piso por lo general es más tranquilo, pero es un montón de papeleo. O sea, los pacientes ya están estables, pero es un montón de papeleo. Tienes que dejar evolucionando, si es que estás en tu rotación de cirugía, todo el piso para la mañana siguiente. Si es que estás rotando en traumato, no. Solo evolucionas el piso, o sea, el lado de cirugía, para los que están en cirugía. Traumato no evoluciones. Y si estás en traumato, te vas a las 7:30 de la mañana. Si estás en cirugía, te quedas al pase de visita, que se termina a las 9 de la mañana más o menos. 8:30, 9 de la mañana. Eso, si estás en emergencia, bueno, al final hablo un poco más explícitamente de cada parte, pero en emergencia sales a las 7:30 de la mañana después de entregar el turno de emergencia. Y eso es un poco más pesado eso. Pero ves un montón de cosas.
De ahí, ¿qué más? Pediatría se divide en tres, rotas por tres lugares, rotas en hospitalización o piso, rotas en emergencia y rotas en neonatología. Entonces, igual ya luego hablo un poco más específico de cada cosa, pero es así. Ay, por si acaso, todo es 10 semanas. Medicina interna es toda hospitalización. Sí dan permiso de que durante tu asistencial, o sea, el día que tienes asistencial, hagas 3 semanas en emergencia, que es más interesante porque hay muy buenos doctores de emergencia en la parte de medicina interna. De ahí ginecobstetricia se divide igual en tres, y ahí es dependiendo qué tan ocupado está el servicio, donde necesitan más gente. Pero por lo general siempre vas a rotar o en centro obstétrico o en piso. Y a veces si está tranquilo todo, puedes rotar en emergencia también. Pero no es obligatorio estar en emergencia de cuando estás en tu rotación de ginecobstetricia. Igual la rotación en emergencia de gineco es la más fácil de las tres. O sea, si es que te toca emergencia de gineco, es un poco la más relajada, porque piso es pesado y centro obstétrico es pesado. Y de ahí tienes tu rotación de comunitaria, que en nuestro caso hacemos en un centro de salud que se llama San Mateo, que queda a unos 20, 30 minutos en auto desde Tonsupa, que es donde yo les recomiendo vivir, que luego hay más preguntas de eso. Ya. Ya. La siguiente es ¿cómo te califican los profesores o los doctores? Ya. Verán, en general la calificación y casi todos, en todos los hospitales va a ser lo mismo. Nunca te van a poner más la nota, al menos que hagas algo brutalmente tonto o faltes o no presentes cosas. Porque los doctores literalmente lo que quieren es enseñarte y son buenas personas. Pero cómo te califican o cómo funciona el sistema de notas en el internado es, cada rotación tiene 6 créditos, ¿no es cierto? O sea, la rotación de cirugía traumatot, 6 créditos para el banner. Y la nota sobre 100 de eso se saca de la siguiente manera. 70% es la nota que te ponen allá y 30% es un examen tipo Step 2, o sea, un shell de esa rotación en específico, que das unas 2 semanas después de que se acaba tu rotación. En nuestro caso, la universidad nos da permiso de 2 o 3 días para viajar aquí, tipo de rendir ese examen, por lo que de ley es aquí en el Hospital de los Valles. Eso. ¿Qué más? En cirugía, la nota de cirugía, o sea, cirugía de traumato es, básicamente serían 35 puntos y eso completa el 70. De la parte de cirugía, o sea, te califican sobre 10 y luego haces regla de 3. Pero la nota es presentaciones con el doc de cirugía, presentaciones que tienes que preparar, este, básicamente cómo te desenvuelves tú en los pasos de visita y un examen final, que no es nada del otro mundo, es bastante sencillo. Ves bastante ATLS, o te sirve, más bien dicho, bastante saber ATLS. Entonces yo me uní a las clases del Fer Torres, le escribí y me uní a las clases del Fer Torres, que es el que les da a los valles. Y como tenía tiempo, ya les dije, me conectaba también a esas clases. Traumato, igual solo te da un par de clases, algunas clases magistrales y luego tienes un examen final, que igual son cosas que básicamente son lógicas y tienes que saber cómo clasificación de fracturas expuestas o manejos de cosas no tan, obviamente, de especialidad, pero son cosas que se deben saber y no es difícil. De ahí, cómo te califican en pediatría, igual son clases y un examen final, que es bastante sencillo. ¿Qué más? Medicina interna. Medicina interna es un poco más complejo porque ahí todos los días tienes que sacar 3 preguntas y resolverlas, ya sea con ApToDate o con cualquier recurso. Las preguntas son a tu discreción. Y al final presentas todas esas preguntas. Entonces son 10 semanas, 5 días por semana, 50. Son casi como 150 preguntas que vas a presentar y tienes un par de clases y ya. Y un examen que es en base a las preguntas que tú sacas. Eso. Después comunitaria es básicamente la nota es solo el hecho de haber asistido y básicamente de tu desempeño que tuviste ahí. Y ginecobstetricia es, no tienes examen final, es solo las clases y la nota que te pone tu tutor. Y ya. Y de ahí, como les dije, entonces, la nota del 70% la vas a asegurar casi en su totalidad
no vas a tener menos de 65. Lo que sí tienes que asegurar sería la nota del shelf o del examen tipo NBM Step 2 que te toma la U, y para eso sí les recomiendo ir haciendo preguntas. Ya. De ahí la siguiente pregunta es, ¿qué debería hacer días, semanas, meses antes de entrar al internado? ¿Qué deberías hacer? Nada. Deberías descansar, deberías divertirte, deberías aprovechar para estar con amigos, no sé, salir, en verdad, o sea, tratar de disfrutar porque el internado ya es pesado de por sí. Entonces, sí es bueno descansar antes de eso. Pero de ahí algo específico que podrías hacer, podría ser básicamente descargarte libros los más importantes en tu celular. Porque hay veces que en una guardia o en un día asistencial no hay mucho que hacer. Hay veces que sí, hay veces que no. Entonces tienes uno de esos días en los que no tienes mucho que hacer y puedes sentarte a leer. Entonces, si tienes los libros adecuados en el celular es lo ideal. Entonces, descargarse los Pocket Pediatrics o Pocket Medicine de cada rotación y tener esos en el celular también te salva un montón. Ya. De ahí, ¿cómo escogiste tu plaza? Ya, verán, yo no escogí mi plaza. Yo me di, como les dije, yo me di un año antes de hacer mi internado. Entonces, en ese entonces mi GPA era el promedio normal para el año que estaba de 3.20 algo, 3.3, 3.2. Pero en esta generación el GPA era mucho más alto, entonces hubo gente y también tomaron en cuenta bastante las prioridades que salieron. No sé si gente se inventó o no se inventó, pero algunos sí. Y entonces escoges por orden de GPA. Literal, como funcionó en nuestro caso fue, nos conectamos todos a Zoom y ellos nos compartieron una lista donde estábamos todos en orden de GPA. Entonces, obviamente los primeros van escogiendo primero y y a la derecha tienes igual un listado del hospital con el número de plazas. Entonces tú vas viendo qué hospitales, cuántas plazas van quedando, cuáles ya se acabaron y vas viendo lo que queda. Y en base a eso vas eligiendo. Entonces, si tienes un GP alto, escoges. Si no tienes un GP alto, no escoges. O escoges, pero ya entre, digamos, dos opciones de hospitales, que fueron los dos últimos que quedaron, o de los tres últimos que quedaron. Y así. Entonces, toda generación tiene un hospital preferido, eh, y, para otra generación puede cambiar. Por ejemplo, hace 2 generaciones yo sé que primero se acabó, antes que los Valles, se acabó, por ejemplo, el Eugenio y el Metro. En esta ocasión se acabó primero Valles y Metro, y Eugenio quedó casi para el final también. Y en esta ocasión dejaron de lado bastante los públicos por el tema COVID. Entonces, esa fue la tendencia en mi generación. Pero como ya les digo, cada generación tiene su tendencia y sus preferencias. Eso. Listo. La siguiente pregunta es, en cuestión de la vivienda, ¿fue fácil encontrar un departamento amoblado? Sí, todos los departamentos son hablados. Eh, o sea, para serles honestos, a mí me tocó moverme bastante rápido porque inicialmente no estaba previsto que el Hospital Delfina en Esmeraldas siquiera iba a ser posibilidad. Nos enteramos de ese rato, ese mismo día del sorteo de plazas, sorteo entre comillas, o bueno, de la asignación de plazas, nos enteramos que había esas opciones. Entonces yo ya sabía que me iba a tocar ahí, por lo que se inventaban prioridades, porque mi GPA es normal. Entonces, ese rato mismo ya empecé, ese mismo día empecé como que a buscar. Y puedes encontrar cosas a buenos precios. De una vez me voy a adelantar en esa pregunta. Si es que se van a ir con gente, si es que les toca o si quieren irse, no se vayan entre 3 personas, váyanse máximo de 2. O en mi caso, yo inicialmente fui con 2 más, con 2 compañeros más, pero la convivencia no es complicada entre 3, la verdad. Entre 2 me imagino que debe ser más fácil, pero yo prefiero vivir solo. Me gusta mucho más vivir solo, tener mi independencia y cómo me manejo yo en el departamento. Entonces, si vas entre 2, obviamente los costos se te abaratan, puedes conseguirlo a un buen precio. Eh, yo vivo frente al mar, los que me siguen en Instagram y la gente con la que me llevo ha visto las fotos, ha visto las historias, entonces yo vivo frente al mar y yo pago 2.30 el alquiler. Y yo me puse mi internet ahí,
NetLife, o sea, si tienes que tener internet de ley, eso de ley. No se compren routers. ¿Qué más? Pero no es difícil, la verdad, conseguir lugares de arriendo. Si es que van a vivir, de ley tienen que vivir en Tonsupa porque es el lugar más tranquilo, es el lugar donde está todo el mundo, o sea, todos los internos, incluso algunos residentes y un par de tratantes también viven ahí en Tonsupa porque es el lugar más tranquilo y más seguro de Esmeraldas. Porque Esmeralda Sur, que es donde es el hospital, pasó cierta hora, no es seguro, igual nadie sale a esa hora, pero, pero sí, entonces es mejor vivir en Tonsupa y en Tonsupa siempre hay lugares que te pueden arrendar un año. Igual yo tengo algunos contactos de opciones de arriendo que, que tuve y guardé y no las ocupé, que les puedo compartir a los que les toque o escojan allá. Ya, buenas. La siguiente pregunta fuera, ¿cómo logras pagar el arriendo, la comida y el transporte? Si es que tú solito te pagas o si es que tus padres te ayudan. Bueno, ahí es las dos. O sea, si tus papás te ayudan es un alivio brutal, porque si no, sí te tocaría gastar bastante plata. Pero, o sea, sí. Mis padres me ayudan y también yo pongo de mi plata para la comida, por decir. Eh, yo como bastante por lo que hago ejercicio, entonces sí se me va más o menos en comida. Pero igual si me sobra plata y ahorro también para pagar la universidad y eso. Entonces, ahí depende qué tan, cómo te solventas tú en tus gastos o, digamos, si tus padres te pagan toda la universidad o si tú también colaboras en el pago de universidad. Entonces, ahí más o menos vas viendo. Pero por lo general, vele más o menos de esta manera. Si vives con alguien, 150 el arriendo. Si vives solo, entre 200 y 250. Si pagas 300 te están viendo la cara. 230, 250 de arriendo. Y ya la comida ya depende de cada uno. Como ya les digo, yo como bastante, gasto unos 180 al mes. Eh, pero es porque como bastante. Hay gente que gasta mucho menos en comida. Y hay lugares que ya tienen lavadora incluidas. ah, o en los edificios yo tengo lavadora y secadora, entonces no tengo lío en eso. Hay gente que no lo tiene y manda a lavar su ropa, que es barato, cuesta 40 centavos la libra. Eso. Solo te faltaría la parte del transporte. Ya, entonces transporte, ahí de entrada lo voy a decir. O sea, si no tienes auto, sí es un poco más complicado. Eh, no vas a tener problema en cómo ir y regresar del hospital, porque siempre hay alguien que tiene carro y siempre hay alguien que te va a poder llevar. Pero hay veces que, digamos, tú sales de guardia y en ciertos servicios, como les estaba diciendo, uno sale antes de guardia. Hay veces que tú sales de guardia 7:30 de la mañana o 7 de la mañana. Y la persona que te hubiera podido llevar, que sale de tu guardia, eh, por X razón se tiene que quedar a clases o sale a las 9 de la mañana. Y estás cansado y no quieres esperar 2 horas y media. Entonces coges taxi y un taxi del hospital a Tonsupa te cobran entre 4.50 y $5. Entonces, eso. Pero de ahí siempre tienes a alguien que te lleve que te lleva al hospital o te regrese al hospital. Entonces, eso no hay lío. Ya. La siguiente pregunta fuera si has tenido la oportunidad de realizar algún protocolo médico independientemente. Protocolo médico. O sea, procedimientos. Algún procedimiento. Ya, sí. O sea, aquí, honestamente, en el hospital Delfina es donde más mano metes. O sea, donde más mano vas a meter, donde más cosas vas a hacer en la parte práctica como tal. Sobre todo en la parte de emergencia. Consideren que es el único hospital decente en toda la provincia de Esmeraldas. Entonces, obviamente, todo te llega allá. Todo lo de Santo Domingo llega allá. Todo lo de San Lorenzo, Río Verde, etcétera, etcétera. Quinindé, todo llega allá. Y si algo es ya demasiado complicado porque no hay alguna neurocirugía o alguna cosa, se refiere aquí. Pero de ahí primero te llega todo a ti. Entonces, haces un montón de cosas. ¿Y qué procedimientos médicos he hecho? A ver, me faltaría tiempo para enumerar. Pero he puesto 2 tubos torácicos con supervisión, 2 o 3 tubos torácicos solos, sin supervisión, ya solo yo, que salieron súper bien. Extracción de bala. Una vez tuve que retirar una bala de un antebrazo y tenía el radio fracturado en 3 pedazos, 18 pedazos, pero la bala estaba superficial, entonces retiré, otra vez igual retiré una bala de una pierna,
La primera sutura que me tocó hacer fue una sutura de unos 18 centímetros en una espalda, de un machetazo. Suturas haces un montón, la verdad. Eh, Paracentesis, toracocentesis, una pericardiocentesis hice, pero con guía con un dog ahí de emergencia de medicina interna. He intubado 2 veces solo. ¿Qué más? Traumato, honestamente, es del hospital de más opción vas a tener. O sea, si te interesa traumato, es del hospital que tienes que escoger sí o sí. No hay vuelta que darle a eso, 100%, porque los doctores de traumato son súper abiertos a dejarte participar, incluso a jalarte cirugías tú solo. O sea, ellos solo te ven y ven que no hagas nada estúpido, básicamente. Pero te dejan hacerlo todo. Yo operé una fractura de rótula, haces un cerclaje en 8 que se llama, me dejaron hacer completamente solo eso, me aprendí el procedimiento el día anterior, lo expliqué y me dejaron hacer. Clavos endomedulares, puse como unos 3, 2 con ayuda, uno puse solo. Eh, una fractura de clavícula, operé solo con mi tutor, viéndome. Eh, Igual una fractura expuesta de tobillo, limpiar, lavar, 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 1000 veces lavar, acomodar y luego fijar. También lo hice yo. Eh, Amputaciones del doctor vascular que se llama doctor Quintero. También te deja hacerlas. El man solo se encarga de la parte medial, que es básicamente donde están los vasos, y el resto haces tú. Entonces, en la parte de traumatología tienes un montón de opción de hacer cosas. Y cirugías también. Para el fin de mi rotación, yo terminé operando 3 apéndices. Entonces, en parte de procedimientos es un montón. En medicina interna no hay no hay mucho procedimiento que hacer. Como ya les dije, si es que pides que te dejen bajar un rato de emergencia, que puedes bajar 3 semanas durante la asistencial, ahí sí puedes hacer cosas. Ahí es lo que les hablé de la paracentesis y toda la paracentesis. Eso también es en la parte de emergencia cuando está rotando en cirugía y trauma. Pero sí, y ayudas un montón en cirugías. No es como en otros hospitales que solo estás viendo tú de lejos, o máximo tú sostienes los campos, o máximo tú solo estás retrayendo y enseñando el campo al cirujano. No, aquí sí haces cosas. De hecho, incluso una vez era la 4ª intervención quirúrgica de una chica que había tenido inicialmente una peritonitis brutal por un apéndice perforado que no se hizo atender nunca. Entonces, el intestino era súper friable, o sea, le veías mal y se deshacía, y como se deshacía en tantos lados, faltaban manos para suturar. Entonces, yo nunca había suturado el intestino en mi vida. Ese rato aprendí y ese rato salió bien. Pero sí, entonces haces bastantes cosas. Y no es que te botan así como que a ver qué pasa, o sea, sí te enseñan. Si es que no tienes la seguridad y confianza en ti mismo, primero te van a enseñar y primero te van a guiar. Si es que ya tienes confianza y ya sabes hacerlo bien, que era mi caso, entonces solamente lo haces y está. Y si tienes alguna preguntas o pides que te supervise. Listo, Ya. chévere. La siguiente pregunta fuera si has visto casos graves y si es que has aprendido de ellos. ¿Qué cosa? ¿Ahí me escuchas? Ya, sí. Ok, no sé qué pasó. Ok, si es que has visto casos graves y si es que has aprendido de ellos. Casos graves, uff, sobran. Igual, eso sobra. ¿No? Como les dije, es del hospital de referencia de la provincia. Entonces te llega todo. Hay bastante accidente de tráfico y heridas por violencia. Entonces, sí. Una vez me llegó, a ver, les voy a contar las 3 más impactantes que creo que he visto. Una vez me llegó un paciente eh, con un accidente de moto que salió volando, o sea, se chocó contra una mototaxi, salió volando, mientras estaba en el aire le chocó un carro de película, cayó y le pasó otro carro por encima de la pierna. Entonces tú solo veías básicamente el muslo, carne mechada con salsa de tomate, unos colgajos de tendones y el pie por ahí abajo, sostenido quién sabe con qué, y todo sangrando. Y paciente inestable, horrible, horrible, horrible. Una fractura expuesta 13, o sea, de morirse. Eh, entonces ese rato ATLS, básicamente estabilizar de una quirófano, y eso es criterio
O sea, ahí aprendes criterios de amputación y eso cumplía todos los criterios. Entonces fue a amputar la pierna. Ya. ¿Qué otro caso grave he visto? Mordeduras de serpientes también ves bastante por temporadas y hay unas que llegan graves. ¿Qué más? Intoxicaciones por paraquat con intento autolítico, o sea, órganos fosforados. Esos por lo general se mueren porque sí es denso eso. De ahí, ¿qué más? Heridas de bala y heridas por cuchillo o apuñalamiento también es común. Una vez me llegó un señor que le habían apuñalado justo aquí en el segundo espacio intercostal, cubierto solo con una gasa. Estaba cubierto con una gasa y una venda. Entonces el rato que abrimos para ver, esa herida soplaba. O sea, solo tú escuchabas cómo soplaba ese pulmón. Y estaba saturando bien, por suerte. Ese rato ATLS, luego de que estaba ya estable, una RX, hemoneumotórax. Entonces había que poner un tubo torácico, pero entonces ahí viene la pregunta, ¿qué haces? ¿Primero suturas y luego metes el tubo? ¿O primero metes el tubo y luego suturas? ¿O metes el tubo, haces una válvula de 3 vías? Entonces tienes que saber ATLS y tienes, o sea, en ese caso, ahí sí sabía qué hacer yo, entonces estábamos a full ese día y solamente primero fue, ok, primero es el tubo torácico y luego haces un serio de tres vías y está. Porque si primero suturas, lo que puedes causar es un neumotórax de retención. Entonces ese fue un caso interesante. ¿Qué más? El caso de la bala que les conté, y un par de macheteados. Y de ahí casos de cirugía sí hay unos interesantes, por lo general por negligencia de los propios pacientes. Y ya. Eso. Casos de medicina interna interesantes o de pediatría interesantes, sí hay, son esporádicos, pero sí hay. Ahí ya depende de la definición de interesante de cada uno. Entonces, por ejemplo, hubo una tromboplastenia de Glanzmann que casi nadie logró diagnosticar y, por ejemplo, eso fue algo interesante también. Pero los más interesantes se ven en cirugía de traumata, la verdad. Eso. Listo. Ahí otra pregunta era, ¿cuánto te pagan? Y si es que son puntuales en el pago y si te alcanza con tus gastos. Ya, sí me alcanza con mis gastos, eso de entrada. También me he dado mis gustos comprándome cosas que a mí me gustan, audífonos nuevos, carísimos, Play 5, un control especial gamer. eh, Pagué una atención hospitalaria de mi perro, ayudé con los pagos de la U. Entonces sí te alcanza, la verdad. O sea, ahí ya les digo cómo depende, cada uno administra sus finanzas, pero si quieres ahorrar, la verdad sí logras ahorrar. No vas a ahorrar tanto como, digamos, si te quedaras, bueno, la verdad no sé, porque sé que hay gente en Quito que igual le pagan y vive con los papás, pero igual se gastan casi todo, porque sales o haces cosas, vas de fiesta, sales a comer comida cara. Consideren que es la primera vez que van a estar ganando un sueldo básicamente relativamente decente, entonces al inicio como que sí te vas a gastar, sí te vas a dar tus gustos, entonces ya depende de cada uno. Entonces hay gente que aquí ha ahorrado un montón, hay gente que aquí no ha ahorrado absolutamente nada. Yo he ahorrado decente, pero me ha tocado gastar en cosas, pagos de la U, pagos con mi perro, gustos que me he dado, pero aún así sí he tenido mis ahorros. ¿Cuánto te pagan? Te pagan igual que en el Eugenio, entonces es $498. Son puntuales, el 80% de las veces sí son puntuales, te pagan el mismo día, que es el 28 de cada mes. Y si se demoran máximo 4 días. Pero eso asumiendo que el 28 cae, digamos, jueves o viernes, terminan pagando lunes o martes. Y si cae fin de semana, te terminan igual pagando lunes o martes. Entonces, sí son puntuales con los pagos. Máximo se demoran 3 días si es que es un fin de semana que cae. Ya, listo. De ahí, ¿tienes tiempo para regresar a Quito? Ya, ahí es sí y no. Hay gente que regresa a Quito cuando una vez al mes tú tienes una guardia que le conocen como guardia dorada porque tienes guardia jueves y sales viernes y tienes viernes, sábado, domingo libre. Entonces hay gente que sí viaja a Quito esos días. Yo no, yo escojo no viajar porque se me hace pesado, porque viajas viernes, te quedas viernes noche, sábado.
domingo hasta la tarde y te regresas en la tarde. Hay gente que hace eso, yo no lo hago. Pero nuestra universidad sí tiene como que un chance de días más para viajar a Quito. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros tenemos que dar el examen de cada rotación aquí, 2 semanas después de que se acabe la rotación. La NITA siempre te manda tres opciones, o sea, 3 días en los que tú puedes dar. Y tú escoges, o sea, si escoges rápido, vas a tener el día que quieres y lo puedes cuadrar un día que sea tu guardia o lo puedes cuadrar un día que te convenga más para tú esos días alargar tu posible estadía en Quito, eh, digamos que cae que escoges para dar un examen jueves, digamos, ya, y tenías guardia ese jueves, entonces se te va a justificar ese día. La universidad te va a dar el permiso el día que tienes y el día después para que puedas viajar, obviamente. Pero como justo coincide, tienes jueves, viernes el permiso y tienes sábado y domingo, porque esos días no tienes asistencial y no tenías guardia todavía. Entonces puedes viajar el miércoles luego de una asistencial tranquilamente y a la 1 de la tarde llegas el miércoles noche y te quedas jueves, viernes, sábado, domingo y te regresas el lunes. Entonces, sí tienes a veces tiempo de viajar, por lo menos, siempre vas a viajar por lo menos una vez cada 2 meses, aproximadamente una semana, aproximadamente. A veces se cumple, a veces no se cumple. De ahí en comunitaria, el doc es bastante permisivo y el doc sí te da, obviamente él entiende que estás lejos y que si te gustaría pasar con tu familia o cualquier cosa, entonces te manda algunos deberes o te dice como que ya le esto y te puedes ir 1 semana o 2 semanas a Quito y después regresas y continuamos. Entonces él sí te da, en comunitario tienes tiempo de irte aquí y esas otras fechas que comenté. Ya, buenazo. De ahí, si te contagias de COVID, te dan el tiempo libre, tienes que recuperar este tiempo que estuviste enfermo. Y si es que estás enfermo, ¿te siguen pagando o no? Ya, si estás enfermo, sí te siguen pagando. Si es que estás enfermo de, digamos, una gastroenteritis aguda, te van a hacer recuperar ese día. Te van a hacer recuperar en ese día sí y no, porque eh, a veces en la parte de coordinación de docencia o en la parte de logística, como que tienen un montón de cosas que hacer y se van a complicar un montón y a veces algunos les han hecho recuperar, a otros no les han hecho recuperar. Entonces, puede que sí, puede que no. Cuando es enfermedad por COVID o alguna enfermedad que en serio es grave, no te hacen recuperar esos días. Si te da COVID, eh, si te da COVID, tienes 14 días o 15 días, creo que son, eh, de permiso de ausencia y no tienes que recuperar esos días, igual te van a pagar. Si es que tuviste contacto cercano con alguien que dio COVID positivo, enseñas que ese alguien tuvo COVID positivo, te hacen un hisopado y tienes 3 o 4 días, creo que son de reposo hasta que salga o de aislamiento obligatorio, hasta que salga tu resultado. Igual esos días no recuperas. Pero si, ya te digo, hay gente que abusa los certificados, entonces por una gastroenteritis no fue a la guardia, eso te van a hacer recuperar, porque eso es como que no. Pero digamos sí que son cosas, por el fallecimiento de una persona, obviamente tienes los 3 días de duelo, entonces esas cosas no te hacen recuperar. Listo. De ahí la siguiente pregunta es, ¿crees que es muy diferente el internado en Esmeraldas para una mujer? Sí y no, más no que sí. No en el sentido de que el 90% de los doctores van a ser súper respetuosos, o yo he visto que son súper respetuosos. Hay 3, quizás 4, que sí son machistas, no se pasan con las mujeres, pero sí hacen unos comentarios que son bien estúpidos, bien idiotas y un poco pasados de la raya, pero, pero no, de ahí eso no influye. De hecho, la mayoría del personal en el hospital es mujer. Creo que hay más doctoras que doctores y obviamente hay más enfermeras y hay más internos que internos, creo. O no sé. Bueno, la verdad no estoy seguro en esa proporción. Pero, pero sí, entonces no influye mucho. De ahí, obviamente, consideramos que estamos en Ecuador, que estamos en Latinoamérica. Entonces, obviamente, una chica, por más ilógico que sea y no debería ser así, tiene que tener más cuidado, tratar, obviamente no puede salir, en general no puede salir sola, pero sí, como que es esas normas básicas que aplicarían igual aquí si estás saliendo
maternidad o estás entrando a la maternidad y vas en bus, por ejemplo. Entonces, no, pero de ahí no influye nada más. De ahí algo interesante es que en Esmeraldas, como que la posición de médico es bastante bien valorada. Entonces, la gente como que te va a tratar de cuidar a ti. O sea, si al menos si estás con scrub, te ven, el doctor, no, no te van a hacer nada, por lo general. Ya, chévere. De ahí justo coincide con la siguiente pregunta, que fuera, ¿qué scrub utilizas? Si es que hay alguno específico o si es que importa, no importa con qué scrub vayas. Verán, inicialmente este año hubo un lío por eso, porque en teoría el uniforme tenía que ser azul, color piedra, ni sé qué. Ya, el punto es que a todo el mundo le valió. Todo el mundo usaba un azul de distintas tonalidades y luego, obviamente, no puedes tener todos tus scrubs azules, entonces había gente con scrubs negros, eh, vinos, verdes. Cuando vas a entrar al quirófano, tienes que usar sí o sí un verde que llevas aparte. Pero de ahí no. Después que se quedó recientemente en una normativa que hicieron, quedaba igual el color de scrub. Entonces puedes estar con el scrub que quieras. No hay lío en eso. Ya, bueno, eso. De ahí, la siguiente pregunta fuera, si quieres ir a una charla o un curso en Quito, ¿qué tan posible es conseguir el permiso? Es factible, pero puede que te hagan recuperar, puede que no, puede que sí. Pero sí es factible, o sea, sí puedes tú pedir un permiso por, digamos, tienes alguna cita médica o tienes que viajar por X razón, pides permiso. Por lo general, días asistenciales no importa mucho y no vas a recuperar esos días si es que fue por un permiso, pero si es que te vas a perder una guardia, eso sí te van a hacer recuperar. Ya, y de Eso. ahí te voy a unir estas dos preguntas, que una es, ¿recomiendas tu hospital? Y si es que tuvieras el chance, ¿volverías a escoger el hospital donde estás o preferirías escoger un hospital en Quito? Ya, ahí la respuesta es sí y no. Y les voy a explicar el por qué en mi caso. Y básicamente voy a hablarles un poquito de los pros generales y las contras generales que tiene el hospital. Entonces, ya. Un pro general básicamente es una experiencia totalmente diferente. O sea, literalmente es, ¿para qué hacer rural si hiciste acá? En cierto modo. Ya vas a ver un montón de cosas que no vas a ver en otros hospitales. Vas a hacer un montón de procedimientos o meter mano, cosa que no vas a hacer en otros hospitales, como les estaba contando. Eh, extracciones de bala, o básicamente tú operar una cirugía de trauma, tú poner un tubo de tórax. Son cosas que en otro hospital no te van a dejar hacer. Yo he conversado con amigos que estuvieron en otros hospitales, acuérdense que yo soy una generación mayor, en el metro, en cirugía, o sea, en cirugía o en emergencia, no vas a meter mano, no vas a tocar al paciente, no te van a dejar hacer ni un solo punto de sutura. Así, de entrada. No vas a ni siquiera sostener el campo en una cirugía, nada. ¿Ya? Entonces, eso. En los valles tampoco. Máximo el FER te dejará sostener los campos, pero no, el FER no te va a dejar operar. No, no sé, quién sabe. Pero por lo general no. En el HCAM tampoco. Y en el Eugenio sostienes campos y suturas al final, pero de ahí no pasa. Entonces vas a hacer un montón de cosas más que en otros hospitales. Un tubo de tórax en el metro no te dejan poner ni de chiste. Eh, entonces sí ves cosas diferentes. Ves también otro grupo poblacional y otros, digamos, aquí no está, digamos, en estos hospitales no es tan común que te lleguen los casos que yo estaba diciendo, al menos a los hospitales que vamos. Quizás en el Eugenio en emergencia sí, o en el HCAM, pero en hospitales privados no te llega eso. De ahí, ¿qué otro beneficio tienes? Básicamente estás en la playa. Entonces, acabas guardia o llegas en la tarde asistencial, tienes para ir a la piscina, para ir a salir a caminar en la playa, lanzarte en una hamaca y leer el libro ahí, o lo que sea. O irte a las covachas, hay gente que le gusta hacer eso. Conoces gente nueva, van de la UDLA, de la UID, de la Central y de la Cato. Entonces conoces gente nueva, es interesante, no estás con las mismas caras de siempre. Te ayuda te ayuda a madurar un montón. Básicamente, sobre todo si vives solo o incluso a convivir si es que decides vivir con alguien y te ayuda a ser más responsable porque tienes tú que organizar tu tiempo, tú que cocinar si es que vas a tratar de cocinar y comer bien y estudiar porque es full fácil decidir,
no, vale, shit, no voy a estudiar, voy a pasar en la playa, voy a salir a tomar, voy a pasar en las cuachas y se acabó. Entonces, tienes que ser responsable. Hablamos nosotros porque nuestra nota del 30% es un examen de BM, que no es fácil. Lo que les dije, que ves una realidad distinta a lo que se ve aquí en la capital. Es la mejor opción, honestamente, si te interesa o te gusta la parte de cirugía y traumatología, porque vas a meter full mano y vas a involucrarte en eso y te dejan operar, como les dije. Otro aspecto positivo, que es tanto aspecto positivo como negativo, ya depende de cada quien, es que las clases son súper relajadas. No sé cómo es en su caso, pero en mi caso yo estaba acostumbrado a una exigencia mucho mayor, sobre todo con el Pablo de Acera, del Cárdenas. Entonces siempre era como que del top, tú tienes que estar más allá. Entonces yo estaba acostumbrado a una exigencia, a un nivel de exigencia mucho más alto, y el nivel de exigencia aquí para mí fue fácil. Entonces las clases eran relajadas para mí. Entonces me tocaba a mí estudiar un poco más allá, porque sentía que faltaba. Pero en realidad no faltaba, porque es lo necesario y lo que ibas a necesitar. Entonces era suficiente. ¿Qué otro aspecto positivo? Comunitaria. Es súper relajado allá en Esmeraldas. Ahí me pueden escribir si quieren que les explique un poco más de eso. Pero es súper relajado. O sea, va a ser 1000 veces más relajado que cualquier comunitaria que haces aquí en los centros de salud. Desde el mismo horario hasta de las mismas actividades que haces es mucho más relajado. Si tienen preguntas de eso, me escriben. Eh, Tu nota va a ser el 70% asegurado. No vas a bajar de 65%, como les dije. Aunque eso es en casi todo hospital. Menos en el metro. Eh, ¿Qué otra cosa? Un aspecto súper positivo y es algo que les promuevo que todo el mundo considere es las guardias haces cada quinto día, no haces cada cuarto. Vean en serio cada cuánto tiempo se hacen guardias en los hospitales que están considerando. Hacer cada quinto ya es medio pesado. Hacer cada cuarto yo no me imagino lo cansado que debe ser. Sobre todo si, digamos, en el Eugenio sé que es cada cuarto y sé que las guardias son pesadas, entonces ¿qué te puedo decir? Aquí es cada quinto. Entonces, la verdad, ese día extra de descanso y de un día más tranquilo, como que sí te ayuda bastante a recuperar. Otro aspecto positivo es que tienes tiempo libre en las tardes. Tienes bastante tiempo libre. Tienes tiempo para hacer ejercicio, cocinar, jugar videojuegos, hacer investigación, lo que quieras. De hecho, como les dije en la parte de traumato, un compañero mío, Pablo Castro, él está haciendo una investigación en traumato con uno de los doctores de allá y tiene tiempo para hacerlo. Entonces, en esa parte también es un aspecto positivo. Otro aspecto positivo es, somos 75 internos ahorita, entonces el trabajo se volvió mucho más relajado y mucho más fácil porque tienes bastante personal. Bueno, esos 25 quítale porque están en comunitaria, pero se sigue dejando 50 internos en el hospital, que es un montón. Entonces, sí, esos son los aspectos positivos. Y ahora, aspectos negativos generales del hospital es la docencia, como les dije, las clases son flojas, no en todos los servicios. En pediatría, honestamente, sí es flojo la docencia y te toca estudiar más por tu cuenta. En medicina interna, no tanto. Cirugía de trauma es aceptable, pero como les dije, estaba acostumbrado a algo más exigente. Entonces, eso, que quieras aprender va a depender un poco más de ti y que busques activamente. Todos los tratantes son súper buena onda, como les dije, se prestan a que hagas lo que tú quieras hacer, pero tienes que buscar activamente hacer eso. O sea, si preguntas te van a ayudar, si preguntas te van a alejar. Entonces, de bueno. Pero si no, solo vas a ser alguien más y ya está, se acabó. Entonces, puedes pasar relajado, puedes tú ocuparte por tu cuenta. Otro aspecto negativo es quieras o no los costos. O sea, va a representar o costo para ti o costo para tus padres, que es un costo extra. Que no tendrías acá si estás viviendo básicamente en la casa con tus papás. Entonces, eso sí es algo a tener a considerar. Si te pueden acolitar con eso, de una, buenas. Pero si no, considera que sí vas a gastar un poco más de dinero y ya está. Eh, un aspecto negativo es el auto propio. A pesar de que les dije que siempre tienes a alguien que te lleve, es diferente estar pidiendo todos los días a alguien que te lleve o decir, ya, tú me llevas todos los días y ya estás como acolito con la gasolina. Pero básicamente estás
no siempre, digamos, no siempre estás en la misma guardia que esa persona y otro día te toca ir con alguien más. Entonces, si tienes auto propio sería mucho más fácil. Entonces, quieras o no, es un contra. Otra cosa, cocinar. Si es que no sabes cocinar, de plano no te vayas. ¿Por qué? Porque o te va a tocar pagar a alguien que te cocine y te tenga la comida, o te va a tocar comprar almuerzos, o no sé, te toca vivir con alguien que sepa cocinar. Entonces, si no sabes cocinar, jodido. Eso. Y sí quita un poco de tiempo cocinar, no tanto, pero un poco de tiempo. Otro aspecto negativo, como cualquier hospital, ya sea HK o Eugenio, es hospital MSP o IES, lo que sea, y estamos en Ecuador, no hay medicación a veces sí hay, a veces no hay, eh, eso. Y considera que los recursos de los pacientes de allá no es el mismo recurso de un paciente que está en el metro o en el Hospital Los Valles, que si tú le dices, ya anda, compra colchicina o anda, compra rituximab, va a decir, ah, bueno, es caro, pero bueno, ya, ok. No, o sea, aquí de plano ya no. O sea, si está vancomicina, es como que si no hay en el hospital, jodido, porque si es caro. Entonces, esa parte como que choca un poquito esa realidad que te toca como que observar. Pero ya les digo, eso es también en el HK. Entonces, pero es algo general de los hospitales públicos, Sur, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? La coordinadora de docencia era una pesada, pero ya le cambiaron, entonces de eso no se preocupen. Eh, Otro aspecto negativo es si te cuesta estar separado de tu familia o de tu novio o novia, complicado. Pero si es que eres alguien un poco más como yo, que le gusta estar solo, que no le molesta estar solo, como que de una, o sea, literalmente no te va a doler en absolutamente nada. Y más bien vas a disfrutar como que ese tiempo solo. Eh, en mi caso sí fue duro porque yo soy súper apegada a mi perrito, entonces sí me costó esa parte. Y esa es la parte por la que diría, o sea, quizás si es que vuelvo al pasado, como que no escogería eso. Pero en realidad los pros sí le ganan a los contras, el tiempo que tienes libre, el hecho de que comunitaria es 1000 veces más fácil, el hecho de que a mí inicialmente me interesaba traumato y pensaba hacer traumatología como especialidad, y luego ya estando ahí, sí, me gusta, es chévere, pero no es algo que quisiera hacer yo de por vida, porque no me gusta estar parado en las cirugías tiempos largos. Entonces me di cuenta de eso, es algo que no me hubiera dado cuenta en otro hospital, en otras circunstancias. Eso. Uno de los últimos contras es si tu interés es netamente algo como medicina interna, yo sí me lo pensaría 2 veces antes de coger aquí en Esmeraldas. ¿Por qué? Eh, el servicio es por el mismo hecho de que es Hospital Ministerio de Salud Pública. Como que el laboratorio no tiene todas las pruebas que a ti te gustaría tener. O sea, digamos, quieres hacer testosterona total, por ejemplo, o quieres medir niveles o una prueba de ristocitina. Como que eso el laboratorio no va a tener, así de plano. Eh, entonces, o hacer un electroencefalograma es como que, no, ese hospital no va a tener. Eh, o para dar RTPA, por ejemplo. Eh, es igual, no vas a tener esa oportunidad. Entonces, como que ciertas cosas en la parte de medicina interna sí es bien limitado. No digo que los doctores de medicina interna sean malos, son bastante buenos y tienes unas muy buenas discusiones en los pasos de visita, pero es ese aspecto. O sea, muchas veces se te limita bastante por el hecho de ser MSP. Entonces, si es que el interés es netamente algo como medicina interna per se, yo escogería o los Valles o el Metropolitano. Para medicina interna escogería cualquiera de esos dos. Y como tercera opción escogería Eugenio. Si es que estamos hablando de medicina interna. Como ya les dije, si están hablando de cirugía traumato, el Delfino Torres sería primera opción sin pensarlo 2 veces. Eh, Pediatría creo que da igual. Y gineco aquí, gineco es pesado, pero si es que eres honesto y dices que no te gusta gineco, aquí hay obstetricias y hay internas rotativas en obstetricia que te van a aliviar la vida 1000 veces. Entonces, te van a facilitar un montón las cosas y un montón de procedimientos no vas a tener que hacer tantos. O sea, obviamente te van a hacer atender partos porque tienes que saber, pero no vas a atender 50, vas a atender, qué sé yo, 7. Entonces, ese es un aspecto positivo también a considerar. Y entonces, si es que tuviera que volver a elegir entre
ir y no ir, yo creo que sí iría. Es una experiencia diferente, me gustó un montón vivir solo, me gustó un montón estar en la playa, ver atardeceres todos los días, vivo frente al mar, tengo piscina, entonces te ayuda a madurar. Y sí, entonces pude saber que Traumata no era lo mío, que me gusta, pero no es lo mío. Y tuve tiempo de viajar a Quito, la verdad. Entonces, sí, volver a escoger. Mi comunitaria fue súper fácil, fueron vacaciones. Sí, más o menos. Y ya, eso. Ya, la otra pregunta es ¿cómo toleras el clima de allá? Yo soy peleado con el calor. Y que les diga que volvería a escoger, a pesar de que soy peleado con el calor, creo que tiene un poco de peso para considerar. Pero sí, o sea, hay meses que es insoportable. Por ejemplo, enero, febrero son meses de lluvia. Ahí los índices de picaduras de serpiente suben full, por ejemplo. Y de casos de dengue. O sea, en Don Supa no te va a dar dengue ya. Pero a la gente que vive en Quinindé les refieren, obviamente, que con dengue o mordeduras de serpiente. Eso. Pero esos meses del calor es insoportable porque es un calor húmedo que a mí no me gusta. De ahí hay meses que sí, o sea, es calor de playa. Entonces, si a la gente le gusta el clima de playa, de uno. A mí no me gusta mucho el calor, sí me costó. Por eso escogí también vivir frente al mar para tener la brisa y paso con el ventilador. Entonces, en el departamento no hay lío. Y el hospital tiene aire acondicionado, entonces también da igual. Ya, buenazo. De ahí, para las personas que tienen carro, si hay un parqueadero seguro. Sí, el parqueadero del hospital tiene guardia a las 24 horas, es parqueadero solo del hospital, solo para personal del hospital. Y tiene tres parqueaderos separados, o sea, tres lugares de estacionamiento separados. Uno que es para pacientes, otro que es el de emergencia y otro que es arriba para el personal médico, que es el que tiene el guardia a las 24 horas. Y sí, son más de 90 espacios en ese sector, entonces siempre hay espacio. Listo. Y la última pregunta fuera si es que has visto casos de psiquiatría. Ya, entonces casos de psiquiatría, como había dicho en la última entrevista, sí, sí hay. En la parte de medicina interna sí hay bastantes. Hay trastornos de depresión mayor, hay bastantes intentos autolíticos y sí hay casos de trastornos esquizofrénicos, alucinaciones visuales auditivas. Entonces sí hay. Como les dije, acuérdense que es el único hospital decente de la provincia de Esmeraldas, entonces por general te llega todo allá. Entonces sí ves, en la parte de medicina, cuando estás en medicina interna, sí ves pacientes de psiquiatría. No son muchos, pero sí hay. Eso. Ya bueno, esas son todas las preguntas que tenemos. Igual, gracias por tus tips y por el tiempo que nos has dedicado con esta segunda entrevista. Bueno, eso creo que fue todo y ya te voy a dejar de grabar.